Hoy vamos a llegar hasta la página 133. Estamos haciendo comentarios acerca de por qué el símbolo I, antes de atravesar el umbral de conciencia, ha perdido toda la energía y en cambio reaparece una vez atravesado dicho umbral como I' y con máxima energía. Hemos visto 3 comentarios y pasamos al cuarto. El símbolo I y todo símbolo equivalente se denomina representación racional de un concepto. El símbolo I' y todo símbolo que emerge a la conciencia se denomina representación consciente. Tengamos en cuenta aquí que lo que emerge, lo que se mueve es el símbolo que representa al concepto, el triangulito rojo, pero el sistema no se mueve, como dijimos en el vídeo anterior. Por eso vemos en el plano superior el símbolo I sobre el sistema, pero abajo, en la esfera de luz, no se ha representado el sistema, porque la relación entre los principios solo existen en la estructura cultural. Comentario quinto. Preguntamos ahora, ¿qué es una imagen mental? Tenemos 2 respuestas. Una, imagen mental es toda representación que emerja a la conciencia o se halle en tránsito hacia esta, la cual es percibida como imagen. Es decir, el símbolo I, cuando está en la estructura cultural, no es una imagen, empieza a serlo desde que empieza a emerger. La segunda respuesta nos dice que imagen es también el producto de la fantasía, pero que de esto hablaremos en el próximo artículo. En lo que resta de este artículo, solo nos ocuparemos de las representaciones conscientes. ¿Y qué hemos dicho hasta aquí de lo que son las representaciones conscientes? O una representación consciente es el símbolo I que ha emergido a la conciencia desde la estructura cultural donde era I. Entonces, ¿qué diferencia hay entre representación consciente e imagen mental? Imagen mental hace referencia a todo el tránsito de I a I', mientras que la representación consciente solo es I'. Volvemos a preguntar, ¿qué es una imagen mental? Y ahora vamos a analizar la primera respuesta que dimos para comprender sus alcances. Dijimos, toda representación que emerja a la conciencia o se halle en tránsito hacia esta es percibida como imagen. ¿Qué nos dice esta respuesta? En primer lugar, nos dice que todo símbolo que abandone la estructura cultural y se dirija hacia la conciencia es una imagen, pero no nos está diciendo que todos los símbolos que se manifiestan sobre la estructura cultural sean emergentes. Y esto es así porque solo algunas representaciones racionales de la estructura cultural, no todas, poseerán suficiente energía para emerger a la conciencia y tornarse conscientes. Es decir, de las representaciones racionales que tenemos en la estructura cultural, solo emergerán a la conciencia y se tornarán conscientes las que tengan mucha energía, y durante su emergencia son percibidas como imagen. Ahora, preguntamos, ¿cuáles de todas las representaciones racionales posibles transitarán hacia la conciencia
y serán percibidas como imagen, que es lo mismo que preguntamos al comienzo. Cuando un pensamiento, además de ser racional, es consciente. Hago aquí un inciso porque para entender la respuesta que vamos a dar hay que saber o recordar que para que un pensamiento se haga consciente ha de haberse desarrollado previamente la conciencia. Luego profundizaremos en esto. Entonces, respondemos a la pregunta. ¿Un pensamiento, además de racional, es consciente? Cuando en la potencia de la relación pensada existe una referencia a sí mismo. En ese caso, la representación racional I es impulsada a moverse hacia la conciencia, siendo percibida allí como imagen sémica y prima del concepto I de la estructura cultural, que significa. Dijimos antes que para que un pensamiento se torne consciente, previamente ha de haber nacido la conciencia. Añadimos ahora que dicho nacimiento de la conciencia es el resultado del descubrimiento de sí mismo. La secuencia jerárquica sería la siguiente. Primero, el descubrimiento de sí mismo, el cual marca el nacimiento de la conciencia como sujeto histórico del microcosmos y, a partir de entonces, comienza a estructurarse el esquema de sí mismo o esfera de conciencia, con elementos de la estructura cultural, vale decir, con representaciones conscientes. Según lo dicho, están referidos a sí mismo todos los esquemas de entes, tanto internos como externos, que sean históricos para el microcosmos, es decir, los esquemas de entes que se han formado a posteriori del descubrimiento de sí mismo. Y, al contrario, no están referidos a sí mismo los esquemas prehistóricos, es decir, los que fueron estructurados antes del descubrimiento de sí mismo. Además, tampoco son referidos a sí mismo los esquemas de principios, es decir, los esquemas formados por principios, que se llaman esquemas no históricos. Recordemos que los principios tienen potencia pasiva, eso ya nos dice algo. Resumiendo, ni los esquemas prehistóricos, ni los esquemas de principios o no históricos son referidos a la conciencia. Ellos son representaciones racionales puras. ¿Y por qué? Porque las representaciones racionales puras poseen energía mínima para abandonar la estructura cultural, el plano de significación y dirigirse a la conciencia como imagen. En cambio, las representaciones racionales producidas por esquemas con potencia activa referida a sí mismo siempre poseen energía suficiente como para intentar tal emergencia. El por qué la potencia referida a sí mismo produce más energía en la representación que una prehistórica o no histórica, hay que buscarlo en el efecto conmocionante que el descubrimiento de sí mismo y toda alusión a él causa en el microcosmos. Y de tal efecto conmocionante nos ocuparemos en detalle en el próximo comentario. Así que esto ha sido todo por hoy. Vamos asimilando poco a poco hasta el próximo día. Y ya, solo quiero recordaros que os suscribáis y si podéis, que os unáis al canal,
De esa forma me ayudáis a que pueda continuar realizando estos vídeos.